Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 24 de abril de 2023 y ayer nos convertimos en el que probablemente sea el único país del mundo con 3 expresidentes encarcelados al mismo tiempo. Y hoy tenemos una cobertura especial sobre este asunto. Pero antes, vamos a otra cosa que pasó ayer, mientras todos estábamos muy distraídos con esta maratónica jornada de Toledo. Ayer, Dina Boluarte volvió a cambiar de ministros, con lo cual ha roto el récord de Pedro Castillo. El promedio de Pedro Castillo era un cambio de ministros cada 6 días. Bueno, con los de ayer, Dina Boluarte cambia de ministros en promedio cada 4 días y medio. O sea que los ministros de Dina Boluarte no duran ni una semana laboral. El primer y el más mediático de los caídos fue Óscar Becerra, el locuaz ministro de Educación. Dina Boluarte ya le había puesto el ojo, pero no por el fondo de sus decisiones, sino porque estaba cansada de que haga escándalo. Ya les habíamos contado que el lunes de la semana pasada Boluarte quiso cambiarlo, pero retrocedió y Becerra continuó diciendo sus becerradas. Su caída llega de la mano con uno de sus grandes fracasos. Ayer el Ministerio de Educación tuvo que reponer a la pianista Lidia Jun Wong como la presidenta de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Música. La persona que había colocado allí Becerra, el señor Jorge Rivera Muñoz, tuvo que renunciar luego de verse acorralado por las protestas de los alumnos. Y es bueno ver que al menos algunos universitarios todavía reaccionan, todavía protestan y consiguen cambios con esas protestas. La coalición conservadora mercantilista que está en el poder ayer salió a protestar por la salida de Becerra. Estuvieron pataleando todo el día el Pollito Cabero, Alejandro Muñante, Rafael Rey. El Diario Expreso llegó a decir que el Perú entero criticaba la salida de Becerra, pero parece que estos miembros de la coalición en el poder no les habían contado bien la historia, porque el reemplazo de Becerra es una persona menos aspavientosa, pero incluso más alineada con los intereses antieducación que Becerra. Ella es Magnet Maggie Márquez Ramírez. En el gobierno de Alan García, en la gestión de José Antonio Chang, el jefe de Becerra, ella dirigió la unidad de personal del Ministerio de Educación. Ella ya estaba allí desde antes, pero se volvió tan funcional al aprismo que en el ministerio a Maggie Márquez le decían la marquesa de Chang. Luego de eso, por los servicios prestados a esta gente, pues se fue a trabajar a la Universidad San Martín, hasta que cuando Becerra asumió el ministerio, la nombró su viceministra. Fernando Vivas contó en El Comercio que esta señora era algo así como el brazo armado de Becerra dentro del ministerio, o sea que todo sigue igual o peor, pero más caleta. El segundo ministro caído es Alfonso Adriancén, exministro de Trabajo. Él era una persona muy cercana a Otárola, pero estaba bajo 2 investigaciones en la Fiscalía, una por el pago de 41 millones de soles de salud a la empresa Iona Technology por la adquisición de 1 millón de pruebas rápidas. Esta, la que había acelerado el desembolso, recordarán, había sido Grika Azayag, la famosa ex asistenta de Dina Boluarte. El otro caso es por la contratación de la ex cuñada de su amigo Otárola en el Ministerio de Trabajo. Y en este caso están investigando a Adriancén y también a Otárola por el presunto delito de colusión agravada. A este señor lo ha reemplazado Daniel Maurate Romero, que es otro personaje, ex ministro de Trabajo en el gobierno de Ollanta Humala, puesto en el que sucedió a Freddy Otárola, el hermano del hoy premier. De hecho, Maurate había sido viceministro de Freddy Otárola y luego de eso, este señor Maurate fue designado ministro del humalismo, pese a que poco antes, al inicio del gobierno de Humala, había sido ya destituido de su CAMEC por haber falsificado documentos y haber sido investigado por los delitos de colusión ilegal, peculado, abuso de autoridad y usurpación de funciones cuando trabajó en la Municipalidad de Jesús María. En ese momento, Maurate dijo que todas estas denuncias eran falsas, imprecisas, pero no es todo lo que hay sobre este señor, porque este flamante ministro tiene algo en común con la fiscal de la Nación. Llamadas con investigados por el caso Cuellos Blancos, y no 2 o 3 llamadas, 188 llamadas. Esto lo reveló Daniel Llovera de Epicentro, mostrando el informe policial 317-2020 de la DIVIAC, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía. ¿Por qué Maurate aparece allí? Por el registro de 188 comunicaciones entrantes y salientes con 3 investigados del caso Cuellos Blancos, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, Alberto Chang Romero y el famoso empresario Toñito Camayo. Todas estas llamadas ocurrieron entre agosto del 2015 y enero del 2018. Eso significa que varias de esas comunicaciones se hicieron cuando Maurate era ministro de Trabajo de Humala entre febrero del 2015 y el término de su mandato el 28 de julio del 16. El informe con este registro de llamadas fue solicitado por la fiscal que veía el caso, Rocío Sánchez Saavedra, y de hecho este es el mismo informe en el que se consignaron las llamadas entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides,
su hermana, la jueza Emma Benavides, con los mismos personajes, Toñito Camayo y Edwin Oviedo, o sea, la fiscal Open English y el nuevo ministro están en el mismo expediente. Mucha coincidencia, ¿no? Pero hay más todavía, porque este flamante ministro Maurate, también cuando era ministro de Humala, tuvo 13 llamadas, nada menos que con el hermanito César Inostroza, el núcleo de los Cuellos Blancos. Y parece que se hicieron muy amiguitos, se hicieron clic, porque luego siguieron conversando otras 15 veces más. En total, el actual ministro de Trabajo tuvo 28 llamadas registradas con Inostroza. El tercer ministro caído fue José Tello, el ministro de Justicia, al que el fujimorismo le había bajado el dedo por haber declarado en el caso de las incautaciones del clan de Joaquín Ramírez. Pero también es cierto que Tello y Otárola ya no se llevaban bien desde hace tiempo. El periodista Sebastián Ortiz de El Comercio contó que una de las diferencias entre ellos dos fue la política de reparaciones adelantadas a los deudos de los asesinados durante el estallido social. Su reemplazo es Antonio Varela Bojorquez, otro docente de la Universidad San Martín, también de San Marcos, y que en campaña no votó por Dina Boluarte, como se encargó de publicitar en sus redes sociales, ponía no voto por comunistas. El último ministro caído es Luis Elguero en Comercio Exterior y Turismo. Su reemplazo es Juan Carlos Matius, otro que ya había sido viceministro, en su caso en la época de PPK, y ya entonces y hoy varios lo describen como un nombre de Raúl Díez-Canseco. Matius fue director de la Escuela de Posgrado de la UCIL, la Universidad de Raúl Díez-Canseco, y antes fue su vicerrector académico. De hecho, aquí tienen una foto de ellos juntos cuando Matius era viceministro. Ahí está Raúl Díez-Canseco y también su entonces protegido Jorge Muñoz cuando era alcalde de Miraflores. Estos son los nuevos ministros de Dina Boluarte y esta fue la noticia que debió ser viral ayer. Ahora sí, ya volvemos con un especial sobre todo lo que pasó con Alejandro Toledo. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola, otra vez bienvenidos de vuelta a este especial de La Encerrona. Y ayer, durante 12 horas ininterrumpidas, todos los medios no se despegaron del paso a paso de la llegada del expresidente extraditado Alejandro Toledo, y todo empezó incluso antes de que Toledo aterrizara a eso de las 7 de la mañana, porque su ex vicepresidente, el recordado payasito Weissman, David Weissman, llegó a las afueras de la DIPA, la Dirección de Aviación Policial en el Callao, al lado del Jorge Chávez. Según él, había llegado ahí a encarar a Toledo porque este lo ha acusado también de recibir sobornos de Odebrecht. Pero ese encaramiento no iba a suceder, obviamente, porque toda la escolta policial que tiene Toledo no lo hubiera dejado ni cruzar miradas con el señor. Pero lo que Weissman no se imaginó es que al lugar también llegaría su ex compañero de gabinete, el ex ministro de Trabajo, Carlos Almerí. Y en un momento que parecía sacado del 2003, los dos se pusieron a discutir, a insultarse, y Weissman le metió una literal cachetada de payaso a Almerí. En realidad fue un puñete bastante bien colocado, hay que decirlo. Pero lo que luego se supo es que Weissman estaba cableado con un micrófono de cuarto poder, porque él no había llegado allí solito. Lo habían llevado unos reporteros de ese programa hasta el Callao, un show armado. Pero este incidente terminó con Almerí muy afectado, contando que va a demandar a Weissman, que había ido al médico legista y que el payasito me ha roto el labio y me ha movido un diente. Para los jóvenes que nos están viendo, así de surrealista era el gobierno de Toledo. Todos los días era una estupidez de este estilo, con personajes de este estilo. Por la noche, Weissman fue entrevistado por Mónica Delta para contar que luego de ese incidente estuvo 6 horas en la clínica debido a la alteración de las enzimas de su corazón, y dijo que además todo había sido preparado de antemano para atentar contra su vida y su salud. Qué gente, ¿no? Qué flashbacks. Ojo que el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que tanto Weissman como Techito Bruce, que también fue ministro de Toledo, vayan a dar su declaración en calidad de testigos para que expliquen su relación con la pareja Toledo-Carp en el caso Ecoteva. Y aquí un primer paréntesis para que no se vayan a confundir. Toledo ha sido extraditado por el caso de las coimas en la carretera interoceánica.
Pero hay otro caso que se llama Ecoteva, que es el nombre de la empresa que usó para lavar el dinero de la coima que había recibido por la Interoceánica. Es todo lo mismo, pero los dos procesos van separados. Y esto es importante para lo que viene después. Ya, fin del paréntesis. Entonces, mientras afuera se peleaban, Toledo aterrizó y luego tuvo que pasar 5 horas de trámites solo en la DIPA, al lado del aeropuerto Jorge Chávez. Y hasta allí llegó un grupúsculo de simpatizantes con banderolas de Perú posible, el que fuera el partido de Toledo. A la cabeza de esta comitiva se encontraba otro personaje del pasado, Doris Sánchez, ex ministra de la Mujer, recordada artífice de lo que se llamaba la portátil toledista, el grupito de gente portátil que iba a todos los mítines de Toledo. Lo curioso es que, más que indignada o triste por la situación de su líder, Doris Sánchez estaba feliz, no podía contener la sonrisa ante el interés de las cámaras, de la prensa, por ella. Bueno, a eso del mediodía, finalmente Toledo fue trasladado en helicóptero hasta el cuartel Los Cibeles, en el Rímac, donde allí le hicieron un chequeo médico. Luego lo llevaron en caravana a las instalaciones del Poder Judicial para la audiencia de control de identidad. Algo para lo que no había necesidad de tanto show, movilización de recursos, de policía, patrulleros, ambulancias, ¿no? Todo eso se podría haber hecho por internet perfectamente. De hecho, así lo solicitaron los fiscales encargados de la extradición, que son otros, tienen que ser otros fiscales distintos a los que están viendo el caso mismo. Los fiscales de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones hicieron este pedido en base a un informe policial que recomendaba que el control de identidad se haga así, virtual, desde la misma DIPA, desde el Callao al toque, pero los chotearon. Es que, como se imaginarán, nadie quiso desperdiciar la oportunidad de tomarse su fotito con el detenido y por eso se tuvo que hacer el trámite de corroborar presencialmente la identidad de uno de los peruanos más reconocibles que puede haber. De hecho, por primera vez, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue a recibir a un extraditado al aeropuerto en el Callao y después a la Corte Superior Nacional en el centro de Lima para leerle sus derechos. Hubo cámaras de TV Perú mientras Benavides posaba así toda seria, ¿no? Como si hubiera presentado su tesis. Ustedes dirán, no, pero a la fiscal de la Nación sí le correspondía estar allí porque Toledo es un expresidente. No. Cuando ya han pasado más de 5 años desde que tú has sido presidente, la fiscal de la Nación ya no ve tu caso. Lo ve un fiscal normal. Y Patricia Benavides, de hecho, no está viendo este caso, pero ella quería su fotito y entonces se presentó en su calidad de autoridad central en materia de extradiciones. Ya. Una vez que Benavides tuvo su fotito, se apareció otro amante del show, José Domingo Pérez, que fue el que más peleó porque la corroboración de identidad sea presencial, aunque ciertamente, al menos a diferencia de la fiscal Benavides, a él sí le correspondía estar presente en esa audiencia. Y miren, nos estamos deteniendo en todo este chocolateo del aeropuerto a Los Cibeles y luego a la Corte en el centro de Lima y luego de nuevo a Los Cibeles y luego a Robadillo. Nos estamos deteniendo en todo esto porque no es que nos dé pena Toledo, sino porque en estos casos de extradiciones es bien importante ser lo más cuidadosos y respetuosos del debido proceso. El periodista judicial César Romero recordó que en la extradición de Alberto Fujimori fue así, todo pulcro. Y eso fue en parte porque unos años antes hubo fallas en estos procedimientos que terminaron favoreciendo a Alberto Venero Testaferro de Montesinos, que había sido extraditado de los Estados Unidos. Entonces, todas estas carambolas de ayer pueden terminar dándole argumentos a Toledo ante tribunales internacionales. Y aquí un nuevo paréntesis. Recordemos que el señor Toledo todavía tiene otros 2 procesos pendientes de extradición de los Estados Unidos. Y ustedes dirán, pero no está extraditado ya está en el Perú. No, tú extraditas caso por caso. O sea, Toledo ahorita ha sido extraditado por el caso Interoceánica. Pero, por ejemplo, por el caso Ecoteva todavía no, y por tanto no se le puede juzgar por ese caso en el Perú hasta que los Estados Unidos no autoricen la extradición en ese caso. Entonces, lo mejor es hacer las cosas bien para que se autoricen los procesos de extradición que faltan y se le pueda juzgar por esos casos y pague sus culpas en esos casos, ¿ya? Fin de este nuevo paréntesis. Un dato curioso es que en la audiencia de identidad la jueza le solicitó la dirección de su vivienda en el Perú a Toledo y él se mostró confundido por un momento y luego terminó dando la dirección de su casa de Camacho, que es una casa que está incautada. Pero ojo, paréntesis otra vez, no confundan su casa de Camacho en La Molina, que es su casa de toda la vida, con la casa de Casuarinas en Surco, que es la casa que supuestamente se compró con la coima de la Interoceánica, que sí, es una casa que también está incautada y que, como mostró Punto Final ayer, pues ahora es un almacén del Estado, ¿ya? Ahora sí, fin de todos los paréntesis. Finalmente, a eso de las 7 de la noche, ya luego de la audiencia con José Domingo Pérez, Toledo fue devuelto al RIMAC y de ahí en helicóptero otra vez hasta el penal
de Barbadillo, donde lo estaban esperando sus futuros roommates, Pedro Castillo y sobre todo su rival histórico Alberto Fujimori. Deberían juntarlos y grabar todo y emitirlo como reality show. Lo más peruano de todo es que Barbadillo, como buena cárcel peruana, está hacinada. Juliana Oxenford mostró que el miércoles todavía había obreros trabajando a toda velocidad para acondicionar el segundo piso donde supuestamente se va a quedar Toledo. Pero mientras terminan de acondicionar ese segundo piso, pues el extraditado será ubicado de manera transitoria en la celda que antes utilizó Ollanta Humala. Y una pregunta que nos han hecho mucho, ¿y Elian Karp? Elian está pedida, sí, en el Perú por el caso de Coteva, pero todavía no hay orden de extradición en los Estados Unidos contra ella y peor aún, está programado que le devuelvan hoy su pasaporte. Elian es belga y Bélgica no extradita a sus connacionales. Además, Elian tiene pasaporte israelí, peor todavía. El Perú no tiene tratado de extradición con Israel. Así que quizás hoy tengamos malas noticias respecto de esta señora. Y ya la última pregunta, quizás la que tienen todos ustedes en la cabeza. ¿Cuándo empieza el juicio oral? ¿Cuándo nos volvemos a enganchar a Justicia TV? El fiscal Rafael Vela, jefe del equipo especial Lavallato, es optimista. Dice que si el Poder Judicial presiona el acelerador, agosto. Otras fuentes que hemos consultado son pesimistas y dicen que perfectamente recién en diciembre se podría iniciar el juicio oral. Pero bueno, esos son los plazos para que sepan, por lo menos antes que acabe este año vamos a ver a Alejandro Toledo finalmente en el banquillo de los acusados. Ya volvemos con un homenaje no a Toledo, sino a sus memes, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. ¿Cómo convivir en un mundo de noticias falsas? ¿Fake o no fake? Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. Son solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero, y aquí en esta cobertura especial sobre el tercer expresidente peruano en prisión, queríamos rendir homenaje a Alejandro Toledo en el único aspecto positivo que tiene este personaje, su capacidad de hacernos reír. Toledo siempre va a ser en nuestros corazones el presidente del humor involuntario, un sujeto que parecía más un personaje de Chespirito. Llegó a Palacio de Gobierno, el señor era un generador de memes antes que todos conociéramos la palabra meme, y además todo real, sin planificarlo. Así que, en honor a esos memes que quizás se estén acabando, empecemos esta semana con los verdaderos videos hechos en Cabana. Stories from your friends next door, they never told. You might be a star tonight, so let that camera roll. You're the red, white and blue, all the funny things you do. America, America, this is you. Acabo de venir de la China. Hemos hablado con el vicepresidente chino, porque el presidente estaba durmiendo con la reina de Inglaterra en Inglaterra. Estoy yendo a la China, a la India, voy a recibir un premio Nobel en la India. ¿Un premio Nobel? Un premio Nobel se llama un premio humanitario. Raúl, acabamos de venir de Tacna, Moquegua, y ha sido una recepción extraordinaria. Fuimos al hito número 1. Yo sé que no era el lugar más propicio para hacerlo. Sí, no lo estamos escuchando bien, doctor. Hay problemas en la comunicación. Debe ser la señal. Sí. Yo no tengo ningún problema, pero no quiero ser parte de un ejército de payasos. Recuerde, yo soy un expresidente. Yo no caigo en esa payasada.
Hi, Mick. Welcome to Peru. I wish you a lot of success. I'm from your times. Hablaba con Mark Zuckerberg y le dije, ¿tú qué haces tanta ciencia? ¿Por qué no logran decodificar la línea de Nazca? Muy bien. Aló, buenos días, con el señor Alejandro Toledo. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Le saluda Carlos Viguria, periodista de ATV. Fue ahí que notamos un curioso cambio en su voz. Volvimos a llamar al mismo número, pero contestó esa misma voz forzada. ¿Se ha equivocado el número? Ahora solo nos queda la esperanza que sus juicios nos sigan prodigando sanos y sagrados momentos de esparcimiento. No hay tiempo para más. Recuerden que la encerrona es libre y gratis. No se olviden de usar el hashtag La Encerrona. Gracias por usar el hashtag La Encerrona y gracias a los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Los necesitamos. Y hoy es lunes de lecturas y como de costumbre la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Todo arde, de Juan Gómez Jurado. Aura Reyes es una mujer en sus 40s, analista de riesgo por vocación, dueña de un lujoso chalet adosado, madre de 2 niñas, pero acaba de descubrir que toda esa seguridad minuciosamente acumulada año tras año era falsa. Y por eso por primera vez en su vida ha tenido un ataque de furia por el cual ha terminado compartiendo celda con una legionaria lesbiana, Mari Paz. Cuando son liberadas salen juntas a celebrarlo, tomarse unas copas y así al calor de una borrachera compartida, Aura y Maripaz empiezan a tramar una venganza conjunta contra un sistema que les ha fallado. Todo arde, de Juan Gómez Jurado, el autor español con más de 2,5 millones de ejemplares vendidos. Está disponible ya en librerías y en formato digital. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue otro especial de La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.